Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Bien, preparemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos. Para empezar, quiero pedirle un favor. Una vez estaba leyendo un libro, le cuento esta historia y me hacen el favor. Y parte de lo que distraía mucho a la gente, y Satanás obviamente se aprovecha, es no tener los celulares en silencio. Y es una distracción. Entonces quiero pedirles un favor, bajémosle el volumen al celular, pongámoslo en silencio, metámoslo en el bolso, en el bolsillo, en donde sea, y prestemos toda la atención a lo que el Señor nos va a regalar hoy. ¿Listo? Perfecto. Bien. Vamos a orar para empezar, y mientras, si quieren, vayan buscando el Salmo 139, por favor. Salmo 139, vamos a orar. Señor, gracias por este día y por este tiempo que tenemos, papá. Gracias porque es el primer ayuno del año, Señor. Y qué bonito es, Señor, poder venir hoy todos juntos como iglesia, como tu pueblo, Señor, y poder entregarte todas estas cosas que hemos venido ayunando, quizás buscando respuesta, quizás buscando sanidad, liberación. Hemos venido buscando diferentes cosas durante todos estos días, Señor, como has venido hablando a nuestras vidas. Y queremos, Señor, hoy poder tener ese tiempo especial contigo, Señor, en donde dejamos atrás todo aquello que nos puede distraer, todo aquello que nos mantenga ocupados, Señor, y nos enfocamos en ti, Señor. Ayúdanos a tener corazones dispuestos, a tener corazones limpios y puros, manos limpias, Señor, nuestros oídos atentos a escucharte a ti claramente, Señor. Quita toda distracción, Señor. Le ordenamos a Satanás que se vaya de este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Salmo 139, entonces, dice lo siguiente. Esta es una oración, una conversación que está teniendo David con el Señor. Por eso la prédica se llama una oración digna, pero peligrosa. Y ya vamos a entender por qué. Entonces, Salmo 139, los versículos 23 y 24, por si acaso lo van a tener ahí en pantalla, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Hay otras versiones en que dice pensamientos. Versículo 24: fíjate si voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. Entonces estamos en medio de una conversación que está teniendo David con el Señor de una manera sincera, en donde le está diciendo, oración peligrosa: Señor, muéstrame si hay algo que yo estoy haciendo mal. Porque quizás en muchas personas puede aplicar que el pecado que cometemos todos es muy visible. Quizás el pecado que tú cometes es un pecado visible, es un pecado del cual quizás se nota, se ve. Pero quizás hay algunos que no son tan visibles. No son pecados públicos, cosas que hacemos en lo secreto, o cosas que ni siquiera sabemos todavía si estamos actuando mal o no. Y esta oración de David, con un corazón sincero, empieza a decirle a Dios: quizás hay cosas que no son tan evidentes en mi vida. Y empieza a hacer un examen interior. Empieza a preguntarse y a revisarse, una retrospectiva. Pero no es de él mismo pensando, bueno, cómo he actuado, y no, yo he hecho buenas obras y demás, sino David tiene algo claro. Y es que
nadie lo conoce más que Dios. Dios te conoce más que tú mismo, te conoces a ti. Y la oración de David lo lleva a empezar a decirle: Señor, examíname, examina mi corazón. ¿Cuáles son las cosas que pasan por mi cabeza, esos pensamientos, las ansiedades, las cosas que me preocupan? ¿Hay algo que no está bien? Y la idea de esta prédica de hoy es precisamente esa, que nosotros podamos revisar nuestra condición, cómo está nuestro corazón. Empezamos el año y sacábamos en redes sociales hace como 2 semanas, el viernes de hace 2 semanas, era el día mundial en donde más gente abandona sus sueños, sus metas, sus propósitos. Y hemos venido hablando del Señor, como ha venido hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, de cruzar al otro lado, de mantenernos firmes, confiar en esa promesa, de actuar de la manera correcta, etc., etc. Y venimos a esta condición, ¿cómo estamos? Y ese es el primer punto que vamos a empezar a hablar acerca de nuestra condición. Y hay un pasaje muy bonito y fuerte al mismo tiempo. En Proverbios 16, va a aparecer en pantalla, tranquilos, no lo busquen. Proverbios 16, versículos 2 y versículos 25. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos. Yo no estoy cometiendo ese pecado gigante, grave, no estoy matando a nadie, quizás no es tan visible. Y creemos en nuestro corazón y en nuestra mente en que estamos actuando de la manera correcta. Son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Y es precisamente por eso que David le decía: revisa mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón por lo que estoy haciendo? Versículo 25. Hay un camino que al hombre le parece recto. Yo creo que estoy actuando bien. Creo que voy por el camino que debo estar, tomando las decisiones que creo que debo estar tomando. Pero acaba por ser camino de muerte. Entonces, ¿cómo sé y cómo estoy seguro de que lo que estoy haciendo y mi condición está siendo la adecuada o no? Ahí es donde hacemos esta oración que es digna pero peligrosa, en donde le preguntamos al Señor cómo está nuestro corazón. Y vamos a enfocarnos precisamente en eso. Entonces, primero, nuestra condición. Hay cosas que tenemos que poner en orden. Normalmente, y con estas fechas es muy común empezar a organizar las cosas de la casa. Empezar a abrir todas esas gavetas, esos cajones que normalmente no se abren durante todo el año. Y empieza uno a sacar ciertas cosas. Esto no sirve. Encuentra uno cosas que uno estaba buscando durante meses. Ay, aquí estaba, no teníamos ni idea. Y empezamos a revisar y a hacer una limpieza. Y empezamos a poner en orden, a buscar espacio para guardar quizás nuevas cosas. Y la pregunta hoy es: empecemos a hacernos ese examen interior. ¿Hay cosas que tenemos que poner en orden en nuestra vida? ¿Hay cosas ocultas que quizás tu esposo, tu esposa no conocen, que tu familia no sabe, que crees que nadie se da cuenta porque lo haces en lo privado, escondido, pero no tienes claro que delante de Dios no hay nada que esté oculto? Y son esas cositas quizás que pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes. Sin importar si sea un pecado pequeño o grande, el pecado es pecado. Y es lo mismo tanto en público como en privado. Lo diferente es que en público, lastimosamente, muchos de nosotros reaccionamos juzgando a la persona que está pecando, pero no somos conscientes de que seguramente en privado también lo estamos haciendo. Entonces empieza ese examen interior. Y resulta que si ustedes leen el versículo previo al Salmo 139, el versículo 23, si ustedes leen el 22, el 21, ven cierto odio de David. David está sacando el odio que está sintiendo. Y ese odio que se ve previamente es lo que lleva a David
a decirle a Dios, por favor, revisa mi corazón y mira si hay alguna desviación, si hay alguna ramita que de pronto está tomando por un lado que no te agrada. Y vamos a empezar a revisar frase por frase de este versículo. Entonces, algo que debemos tener claro es, David sabe y reconoce que Dios lo examina y lo conoce más profundo que él mismo. ¿Sí? Dios te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Entonces empezamos a revisar. Dice acerca de esas ansiedades o pensamientos. Pruébame y conoce mis ansiedades o pensamientos. Cuando hacemos el estudio de esto, es muy común y creo que todos lo hemos vivido, en donde hay un punto en donde hay una falta de confianza, hay inseguridades que tenemos. Hay pensamientos que llegan a raíz de solo una cosa en nuestra vida. Venimos de semanas increíbles, empezamos con toda, el plan alimenticio, gimnasio, diciéndole que no a muchas cosas, buenísimo. Y venimos con un ritmo a tope, full. Y pasa una cosa, un suceso. Y de inmediato nuestra cabeza empieza a dar vueltas a maquinar y a creerse esos engaños, esas mentiras. Uy, no, yo que venía tan bien y sucede esto y ¿qué pasó, Señor? Pensé que quedamos bien. Ansiedades, pensamientos empiezan a mostrar incredulidad. ¿Será que esa palabra que el Señor sí me regaló, esa promesa que Él me dio, será que sí es para mi vida? Porque es que fue súper bien durante los primeros días, pero ahorita yo no veo dónde. Ahorita yo no sé si en realidad va a suceder o no. Y empieza a generar una falta de confianza. Y Satanás empieza a aprovecharse, a meter esos engaños y esas mentiras que simplemente cogen tu ánimo y te tiran al piso. Siguiente frase, le dice David, fíjate si voy por un camino que te ofende. Esto básicamente puede traducirse en, ¿será que estoy haciendo algo mal y yo no lo sé? Y creo que es un punto muy clave en nuestras vidas, en siempre estando preguntándole al Señor, Señor, ¿es por este camino? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Estoy actuando de la manera que tú quieres? Y es un buen recordar, es un buen examen que no tenemos que hacerlo a inicio y a final de año, porque normalmente pasa eso. Vamos a empezar el año, bueno, ¿cómo fue mi año pasado? Se va a acabar el año, bueno, ¿cómo estuvo este año? ¿Y el resto de los meses qué? Nos dejamos llevar por el trabajo, el estudio, nos desenfocamos, nos distraemos, perdemos el tiempo, las decisiones que hemos tomado en el primer mes ni siquiera nos duran el primer mes, sino que ya se están acabando, ya no las estamos tomando, nos acostumbramos y caemos de nuevo en esa monotonía. ¿Qué tal si constantemente empezamos a hacernos esta oración y preguntarle al Señor, ¿cómo estoy? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Cada vez que pasa algo, pero cada vez que no pasa algo. No solo cuando vaya a pasar algo importante en tu vida y nos acordamos del Señor y, ay Señor, ¿es cierto que, ok, ¿es esto o no? Claro, y está bien. Y lo hacemos muchas veces. Pero ¿qué tal si lo hacemos constantemente? Y esta frase, fíjate si voy por un camino que te ofende, muestra la preocupación que David tenía por algo en específico que el Señor ha puesto mucho en nuestro corazón para este año, y es la santidad. Cuando David hace referencia al camino por el que está andando, hace obviamente referencia a la vida que le está llevando. ¿Cuál es tu manera de vivir? Señor, mi manera de vivir ¿te está ofendiendo? Lo que yo estoy haciendo, como yo estoy actuando, lo que está pensando mi cabeza, lo que estoy diciendo con mi boca, ¿es algo que te agrada? Sea público o sea privado. ¿Es algo que te ofende o no? ¿Estás viviendo, estamos viviendo de una manera en que mostramos esa santidad?
Cuando llega el pensamiento, actuar de inmediato. Cuando llega la tentación, poder ser fuertes en ese espíritu que el Señor nos ha dado de dominio propio y poder tomar la decisión de salir ante esa tentación. David tenía una preocupación por andar y por vivir en santidad. Y es parte de la oración que le hace. Examina mi interior. ¿Estoy actuando de la manera correcta? ¿Estoy viviendo en esa santidad que te agrada? Tanto en lo público como en lo privado. Porque en lo público es muy fácil fingir. Pero en lo privado, en lo que ves, en lo que estás permitiendo, en lo que escuchas, la pregunta de ese examen interior es: ¿hay algo que le esté ofendiendo al Señor? Un punto adicional con respecto a esta frase es que muestra un corazón no solo que busca y anhela la santidad, sino que deja de un lado el orgullo. Porque David podría estar segurísimo de que iba en el camino correcto. Pero la humildad del corazón de David hace que él pare y diga un momento: Señor, ¿lo que yo estoy haciendo es agradable a ti? ¿Estoy mostrando y viviendo en la santidad que tú me pides que viva? Entonces encontramos una humildad y no el orgullo que muchos de nosotros quizás hemos vivido. El típico ejemplo, y ahorita que estamos viviendo lo que es el matrimonio, solo voy a poner un ejemplo en nuestro hogar, vamos a ver si funciona así en el resto de los hogares, es que el hombre está supremamente seguro de lo que está haciendo. Y Dios ha puesto una mujer ahí sabia para ayudarte, para ser tu socia. Y tú estás seguro de que por mucho de que, voy a poner un ejemplo, Waze te diga, Google Maps te diga que cojas a la derecha, tú dices: no, yo estoy seguro, yo me sé otra ruta, vamos a llegar más rápido. Y sigues derecho. Y ella también te decía y te aconsejaba: voltea por la derecha, no pasa nada. O sea, él sabe, Waze tiene algoritmos y no sé qué, y el tráfico, hagámosle caso. Es un ejemplo es un ejemplo sencillo. Pero desde esas cosas, nosotros los hombres tenemos un corazón que entiende que Dios nos ha dado una ayuda idónea para aconsejarnos y tomar decisiones, y que muchas de esas decisiones pueden cambiar. Es que contigo no se puede hablar. Es que a ti no se te puede sugerir nada. No se te puede decir nada. Hey, eso es una alarma. Haz un examen interior. ¿Hay orgullo en tu corazón? Las maneras de hacer las cosas quizás son diferentes, las tuyas con las de los otros. Y siempre te impones de una manera en que se hace así. Y no escuchas. Y no tienes ese corazón humilde que de pronto para y dice: bueno, ¿será que podemos hacer las cosas de una manera diferente? Puede que funcione, ¿por qué no? ¿Por qué somos tan orgullosos de mantenernos siempre en eso? Y eso fue algo que le contaba a Pame durante los primeros días de este año. Empecé a identificar, y algo que estaba viviendo. Muchas de las cosas que uno planea como hombre, tal cosa, tal día, tales planes, X cosas, la economía, gastar en esto, en lo otro. Uno organiza toda su vida cuadriculada y dice: listo, perfecto, así va a funcionar, play, y se fue. Pero hay cosas que se van a atravesar, hay cosas que quizás no tuviste en cuenta. ¿Cómo te vas a poner cuando las cosas no pasen como tú quieres que sucedan? Y esto no solo es un llamado a los hombres, es también a las mujeres. ¿Cómo te vas a poner quizás cuando tu esposo, en ese caso, no siga el consejo que tú le dijiste? Él le responde a Dios: tranquila. Pero ¿cómo te pones tú?
en tu corazón, público o privado. ¿Te diste cuenta de ese orgullo? Porque por fuera le puedes decir, bueno, mi amor, listo. Y por dentro, los pensamientos. Vamos a ver cuánto le dura. Bueno, vamos a ver si alcanza o no. Yo le dije, pero bueno, yo no le voy a decir porque es que el pastor dice la cantaleta. Pero entonces no se lo voy a decir de boca. Sí, pero lo estás pensando. Y estás mostrando que en realidad simplemente eres, qué pena, una persona hipócrita porque de actos no lo está haciendo, pero internamente sí lo vives y sí lo piensas. Y es momento de hacer ese examen interior y decir, ok, puede que no sea público, pero en lo privado, en lo interno, ¿está siendo de esa manera o no? Vamos a pasar a la siguiente frase. Guíame por el camino recto. Vamos a hablar muy rápido de esto y es la claridad que tenía David. Cuando David tenía claro que al confiar en Dios, vivir de una manera en que se demuestra esa santidad, de una manera humilde, no orgullosa, eso lo iba a llevar a disfrutar de una vida prolongada, de una vida eterna. Porque cuando vivimos constantemente haciéndole esa oración al Señor, cuida de mi corazón y soy obediente a lo que Él me está diciendo que yo haga, a los cambios que me está pidiendo que yo haga, a las decisiones que Él me está pidiendo que yo tome, a cambiar radicalmente, a ser ejemplo, a vivir en santidad, a no vivir en orgullo, sino tener un corazón humilde. Cuando soy obediente en todo lo que el Señor me está pidiendo, entonces yo tengo claro que mi camino es un camino que el Señor endereza y no se va a desviar ni a derecha ni a izquierda, porque sé que es un camino que me va a llevar a vivir la vida eterna, a disfrutar de mi vida de la manera correcta. Entonces le pide a Dios que le ayude para siempre mantener ese camino alineado con lo que Él quiere. Y nuestro examen interior y los cambios que hagamos y las decisiones que tomemos, cuando somos obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo, nuestro camino se alinea con su voluntad, con su propósito, con los sueños, los anhelos y los deseos que Él tiene para nosotros y que también es un buen Padre y cumple muchos de los que nosotros tenemos. Pero nuestra preocupación tiene que ser esta. Vamos a ver rápidamente 2 ejemplos de lo que pasa cuando mantienes tu pecado oculto y qué pasa cuando sale a la luz. Entonces, quiero que me acompañen a Josué. Creo que por aquí hay gente de J, ¿cierto? ¿Hay gente de J por acá? Hay un par, ¿cierto? Yo los vi. Este ejemplo lo hablamos en alguna de esas prédicas. Bien, les voy a dar un contexto muy rápido, pero mientras, por favor, vayan a Josué 7. Mientras buscan Josué 7, les doy un contexto muy rápido. Moisés, el Señor le dice, Moisés, es tiempo de que mueras. Y va a llegar Josué para que tome lo que tú estás haciendo. Y lo que Dios hace con Josué es animarlo. Y aquí hay un paréntesis y es, Dios le estaba entregando algo nuevo a Josué. Y creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha venido entregando nuevas cosas durante estas semanas. Y hemos visto cómo Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado cosas buenas. Ante eso, Dios nos anima. Dios le entregó eso nuevo a Josué y le dijo, hey, vamos, dale, sé fuerte, ánimo, lo vas a lograr, vas a llegar, yo estoy contigo. Y es un buen recordatorio, ahorita, teniendo en cuenta el dato que hablamos del viernes hace 15 días, etc., etc. Hey, vamos, no sueltes ese propósito, no dejes de hacerlo, ánimo, sé fuerte. Yo sé que es muy difícil y empieza el trabajo, empieza el estudio, lo que sea y empiezas a caer, pero hey, te ha dado cosas nuevas y ahora te estoy diciendo, ánimo, sé fuerte,
Mantente firme. Sigue tomando esas decisiones. Vas a seguir viendo cosas buenas en tu vida porque estás tomando la decisión de hacer ese examen interior. Señor, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo bien? Sigue el contexto, avanza el tema de Josué. Dios le da unas instrucciones a Josué, le promete, reafirma su llamado. Avanzamos muy rápido durante esos primeros capítulos de Josué. Tenemos la historia de Rahab, cómo esconde a los espías, cruzan el río Jordán y Dios le entrega a Jericó. Dios le entrega Jericó a Josué y todo el pueblo porque Josué fue obediente y una vida llena de obediencia trae respaldo. Y vamos a empezar a ver el ejemplo de qué pasa cuando mi condición, mi pecado, lo sigo manteniendo oculto. Segundo punto, Josué 7:1 dice lo siguiente: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Tengan esto en cuenta. Dios había dado una instrucción. El botín no se lo quedan. ¿Sí? Sin embargo, versículo 1, los israelitas desobedecieron, conservando lo que el Señor había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí, bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Y mira cómo algo que tú decides mantener oculto, sin tratarlo, cuando Dios te dio una instrucción que tenías que hacerlo y tenías que tratarlo, ante ese examen interior que estabas haciendo, cuando decidiste no hacerlo, mira lo que pasa. Ese pecado oculto de Acán resulta en dos cosas. Uno, previamente a esto que leemos, Dios le dijo a Josué: tienes que ir a ese pueblo, está la victoria. Después de esto, que es donde Acán guarda parte del botín, Dios le dice: ahora vas a ir contra esta otra ciudad. Josué hace lo siguiente: envía espías, los espías vuelven y le dice: Josué, papitas, eso está re fácil, mandemos solo 30 hombres y les ganamos. Van, pierden, mueren muchos, vuelve el pueblo después de esa batalla perdida y Josué dice: Señor, ¿qué pasó? Yo estaba siendo obediente a lo que tú me estabas mandando. Y por el pecado oculto de Acán, todos los israelitas perdieron. Es decir, tu pecado oculto no solo afecta tu vida, sino también afecta la de los tuyos. Querido hombre, esposo, cabeza de hogar, tu pecado oculto no solo te afecta a ti, afecta a toda tu familia. Afecta a los que están alrededor tuyo. Querido líder de ministerio, de grupo pequeño, de equipo, querido trabajador, jefe, gerente, lo que sea. Tu pecado oculto no solo afecta a tu vida, afecta la de los tuyos. Y por eso es clave hacer ese examen interior, pero tomar la decisión de ser obedientes después de lo que el Señor nos diga en ese examen interior. Cuando leemos las consecuencias adicionales a la derrota del pueblo, Dios le da una oportunidad a Acán para confesar su pecado.
Eso está en el versículo 19 de Josué 7. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Creemos muchas veces que nuestro pecado oculto va a permanecer ahí, pero el Señor saca todo a la luz. Y Dios le muestra a Josué: llama a todo el pueblo, es de tal tribu, es de tal familia, pon a todos los hombres al frente, es Acán. Porque no hay nada oculto a los ojos de Dios y porque de Él nadie se burla. Pero tú decides si vives las consecuencias o eres obediente y sigues la instrucción que Dios te dio. Esa oportunidad, Acán responde, versículo 20: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel, esta es mi falta. 2 puntos. Viene el botín un hermoso manto de Sinar, 200 ciclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 ciclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. Josué manda unos mensajeros, lo encuentran, etc. Y termina Acán, él y los suyos, viviendo las consecuencias a raíz de su pecado. En ese momento, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesús y ya no tenemos que vivir esa muerte literalmente. Creo que nosotros tomaríamos mejores decisiones, lastimosamente, si todavía ese fuera la consecuencia. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y te digo, ante ese pecado oculto que tienes, o el público, te digo, si tú lo sigues manteniendo y haciendo, vas a morir, literalmente, como acá en esta época? Ahí sí todos, yo no quiero morir, ¿cierto? Ay, no, hay que tomar decisiones, hay que ser radical, no, ya mismo, ¿qué hay que hacer? Ok, y si te digo que ahora ya no es de esa manera, sino que encuentras otro tipo de muerte, no física. Como el trabajo que tenías de un momento a otro muere, porque ya no lo tienes. Como el matrimonio que tú de pronto estabas disfrutando en un momento se desvió, tu pensar, tu ver, tu santidad, y empieza a decaer tu matrimonio, empieza a morir. Las consecuencias que empiezas a vivir, tenemos que esperar a que mueran para poder tomar una decisión, o más bien somos vivos, somos obedientes y tomamos la decisión de hacerlo antes de que eso muera. Y ese era el examen interior que se hacía. Ahí es donde vemos el ejemplo de David, de qué pasa y lo importante que es esta oración. Y ahora pasamos a una persona y cómo cambia la situación ante alguien que sí decide cambiarlo. Josué 8 empieza a hablar acerca de cómo, después de haber vivido lo de Acán y cómo el pecado es echado fuera, es mostrado a la luz y es cambiado y es transformado, Dios empieza a darle instrucciones de nuevo a Josué. Lo anima, alinea de nuevo el camino y la voluntad de Dios con el pueblo. Incluso, ¿se acuerdan que al inicio Dios les había dicho que todo lo que consiguieran en ese botín estaba destinado a la destrucción y por lo tanto Acán muere? Ok, quiero que lean lo siguiente. Versículo 2, Josué 8. Ante la misma batalla contra el mismo pueblo. Versículo 2, Josué 8. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo,
podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios cambió de decisión? ¿Sabes qué pasa? Y algo que Dios nos mostraba también a Pame y a mí, que hablábamos con los coordinadores empezando año en TMT. Resulta que Dios estaba viendo el corazón. Un corazón que no es bueno, que no está correcto, que es orgulloso, que no toma las decisiones, no es obediente a Dios. Un corazón que se comporta de esa manera ante ese examen interior y decide mantenerlo oculto, es un corazón que no va a vivir muchas de las bendiciones que el Señor tiene para su vida. Pero cuando ya no hay un corazón de orgullo, cuando hay un corazón humilde, un corazón correcto, que se preocupa por vivir en santidad, por ser obediente, vas a poder vivir las bendiciones que el Señor tenía para ti. Lo incorrecto estaba en el corazón de Acán. Por el corazón de Acán, ese botín no le pertenecía al pueblo. Estaba destinado a la destrucción. Y cuando ese corazón cambia a tiempo, porque vamos a tomar la decisión, no vamos a vivir la muerte física y vamos a aprovechar más bien a tomar las decisiones antes, previamente, cuando se transforma ese corazón, entonces ahora hay nuevas cosas de Dios para tu vida. Algo que estaba destinado para la destrucción por un corazón errado, ahora estuvo destinado para ser una bendición en la vida del pueblo. En la obediencia hay victoria. No esperes que Dios te respalde cuando tienes cosas ocultas. Para terminar, simplemente quiero leerles varios pasajes que llamaban mucho nuestra atención cuando preparábamos. Uno está en Proverbios 16:7. Dice lo siguiente: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Hay cosas que cambian en tu vida, empiezas a ver bendición. Y vemos el ejemplo perfecto de una vida de obediencia contra una vida aparente, falsa, con cosas ocultas. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Proverbios 4, versículos del 25 al 27 dice lo siguiente: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, lo nuevo que el Señor te está entregando este año, lo que ya has venido recibiendo de parte de Él. No vuelvas más al pasado, no vuelvas más a las cosas de antaño, ya no más con ese pecado oculto. Toma la decisión de hacer un examen interior y ser obediente a lo que el Señor te está diciendo. Endereza las sendas, versículo 26, por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Es momento de que hagamos ese examen interior. Quiero que cerremos todos nuestros ojos. Empieza a pensar y empieza a preguntarle a Dios: ¿qué tal si empiezas a orar de esa manera? Examíname, conoce mi corazón, sondéame, pruébame, conoce mis pensamientos, mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende. Guíame por ese camino eterno. Y empiezas a pensar quizás en esas cosas que has mantenido ocultas, en esas cosas que solamente tú sabes, nadie más. Aquello que haces en lo oculto, en lo privado.
y empiezas a tomar decisiones, empiezas a dejarte guiar por el Señor, a ser obediente en medio de cada una de las instrucciones que Él te dé, a tomar esa decisión, a alejarte de eso, a empezar a vivir de una manera en santidad, humilde, en donde no haya más orgullo en tu corazón. ¿Qué es aquello que estamos haciendo, Señor, que no te agrada? Señor, hoy oramos y venimos delante de ti, Señor, y nos rendimos ante ese Dios que todo lo puede cambiar, ante ese Dios que todo lo transforma para bien, ante ese Dios que restaura, ante ese Dios que limpia, que levanta, ante ese Dios que puede transformar esa situación. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y tomamos la decisión de orar de esta manera, Señor. Una oración digna, porque es una oración importante, es una oración necesaria. Es peligrosa, pero dependes de nosotros. Se puede convertir en algo peligroso si seguimos siendo tercos, seguimos insistiendo en nuestro pecado, decidimos mantenerlo oculto y no sacarlo a la luz. Señor, y tomamos esa decisión de todo corazón. Y así como te oraba también David en el Salmo 86, instrúyenos, Señor, en tu camino, para conducirnos con fidelidad. Danos integridad de corazón para temer tu nombre. Guíanos por ese camino. Que sea una constante en mi vida poder preguntarte: examíname, ¿estoy actuando bien? ¿Voy por el camino que tú anhelas, que tú deseas, que tú tienes para mí? Gracias porque ese sacrificio tuyo, Jesús, en la cruz nos trae salvación. Ya no tenemos que vivir literalmente la muerte en nuestras vidas. Y quizás, como ya no vivo eso literalmente, me relajo un poco y soy un poco más permisivo en lo que yo hago, en lo que pienso, en lo que comento, en lo que veo, y empiezo a ceder terreno que Satanás empieza a aprovechar y empieza a desviar mi camino. Pero Señor, hoy venimos delante de ti todos juntos como iglesia a tomar la decisión y a decirte: endereza nuestro camino, examina nuestro corazón, ponnos a prueba, conoce mi corazón, mis pensamientos, todo lo que pasa en mí, dentro de mí, y ayúdame, Señor, a que todo lo que yo haga, mi manera de vivir, te agrade en absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos, papá, y te damos las gracias por tu palabra, por lo que has hecho hoy, aquí, ahora, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, corazones dispuestos a que sean transformados por tu palabra, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos, estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.
Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa.